Sí, bueno, nosotros no convocamos la actividad de la movilización, sino que fueron las organizaciones sociales, el movimiento popular, las organizaciones civiles de nuestro país que siempre se convocan para conmemorar este hecho importante que son los acuerdos de paz. De hecho, al juicio del FMLN, los acuerdos de paz han significado un antes y un después en la historia de nuestro país. Por más que el actual gobierno quiera negarlo, quiera invisibilizarlo y quiera tratar de minimizarle el impacto que generó en esta sociedad, pero así como hoy hay una elección transparente y que es conducida por una entidad independiente como es el Tribunal Supremo Electoral, y así fueron electos hoy los diputados que reniegan de los acuerdos de paz, el presidente que reniega los acuerdos de paz, pero eso es producto justamente de esa conquista de un pueblo que se organizó y luchó para desmontar el control político que tenía el ejército en aquel entonces. Entonces, los acuerdos de paz significaron justamente eso, toda una larga historia de casi 70 años de dictadura en nuestro país, donde los militares se rotaban el control del Estado. Y después de los acuerdos de paz, comenzaron a haber ya gobiernos civiles de la población en general, y la Fuerza Armada dejó de tener digamos, la capacidad de incidir en la política interna de nuestro país. Por eso se dice que los acuerdos de paz le pusieron un fin a las dictaduras militares. Hoy, aunque haya ejercicios, intenciones, voluntades de querer regresar a esa época, al menos los acuerdos de paz pusieron un alto en ese sentido. Igual también los acuerdos de paz le pusieron un alto a la persecución que había en aquel entonces contra personas opositoras al gobierno, con personas que denunciaban los derechos, las injusticias que se cometían en aquella época. Los acuerdos de paz le pusieron un fin a eso, a las desapariciones, a las masacres, que eso sucedió incluso antes de la guerra, que ya el ejército estaba asesinando sacerdotes. Si el colmo fue el asesinato del arzobispo, el asesinato del arzobispo Monseñor Oscar Arnulfo Romero, hoy santo de este país, un santo de América Latina, del mundo. Entonces, eso se venía haciendo antes de los acuerdos de paz. Entonces, todos los años nosotros hemos conmemorado como FMLN en el Cristo de la Paz, que es un monumento simbólico donde año con año hemos ido a recordar, a hacer presencia para recordarle a la población salvadoreña sobre esos importantes hechos que se cometieron. Hoy hay intenciones, como lo decía, de borrar esa trayectoria, ese salto cualitativo que dio la sociedad salvadoreña con una firma de los acuerdos de paz. Nosotros decimos que el FMLN fue protagonista, incluso nos atrevemos a decir que no ha habido partido político en la historia de nuestro El Salvador que haya aportado tanto a la sociedad salvadoreña como en el caso del FMLN. Fuimos de los propulsores de que se firmara esos acuerdos de paz, por lo cual surgieron instituciones como la PNC, como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Tribunal Supremo Electoral y una gran cantidad de medidas sociales y políticas que fueron permitiendo avanzar democráticamente en este país. No es la democracia que queremos todavía, ni en la que aspiramos, pero es lo que ha construido la sociedad salvadoreña hasta hoy. Como FMLN aspiramos, por supuesto, a desarrollar una democracia participativa en este país, pero hasta hoy se ha construido lo que se tiene y que hoy en este gobierno se está tratando de desmontar esos acuerdos que se dieron en aquella época, el 16 de enero de 1992. Entonces salimos a acompañar al movimiento social, al movimiento popular, y además se aprovechan este tipo de eventos, de sucesos, para exigir, para gritar en las calles, para que el pueblo salvadoreño también despierte sobre las injusticias que se están cometiendo, como la persecución política a líderes comunitarios, a líderes sindicales, como el hecho de los incrementos que ha habido en el costo de la vida de la familia salvadoreña. Todos son de los elementos que también se aprovechan en las actividades de calle para denunciarlas. Justamente con este tema que toca, hace unos días se dio a conocer la captura de unos líderes comunales, como bien lo dice, de la comunidad Santa Marta, que se les está acusando o se les está deteniendo
por crímenes guerra. de guerra. Entonces, ¿qué opinión das tú al respecto de esto? Pues sí, ya se sabía que con el cierre de los acuerdos de paz, todo esto quedaba como borrón y cuenta nueva. Sí, al menos así se había escrito en las leyes salvadoreñas posterior al acuerdo de paz, porque muchos sucesos que pasaron en la guerra generaron mucho dolor. Y, de hecho, el FMLN vino exigiendo justicia desde hace muchas décadas atrás, por lo menos de casos que fueron un atentado y que se conoció como lesa humanidad, por ejemplo las masacres. Eso sí es necesario que la sociedad salvadoreña encuentre o que haga un reencuentro, una reconciliación de esos daños que son altísimos, pues, porque la masacre del Mozote, la masacre que hubo en el Zumpul y una gran cantidad de masacres que han sido documentadas, más de 120 masacres que han sido documentadas, debería de haber respuestas sobre eso. Hay en medio de la guerra, cualquier guerra siempre deja sufrimiento, siempre deja lesiones, y creo yo que los pueblos tienen derecho por lo menos a conocer la verdad. Santa Marta es una comunidad de trabajo organizativo desde años, que ha sabido enfrentar las dificultades de la sociedad capitalista en la que se vive, y ellos mismos habían venido exigiendo desde años atrás que se esclarecieran casos como por ejemplo la masacre que hubo de habitantes de la comunidad cometida por uno de los coroneles que hace poco falleció por un accidente, Ochoa Pérez. Pero la justicia salvadoreña o los tribunales salvadoreños nunca, ni siquiera se atrevieron a decir de que él era responsable de ello. Murió de un accidente, no condenado a la justicia por haber sido parte de una de las masacres. Pero hoy el sistema de justicia, que como decíamos señor Romero, solo muerde a los descalzos, no muerde a los de arriba, no muerde a los que realmente tienen sobre sus espaldas una gran cantidad de crímenes, sino que al pobre, al campesino que en aquel momento luchó para detener esa dictadura, que luchó en aquel día para poder tener mejores condiciones económicas para su familia, que luchó para tener un mejor país. A esos son los que hoy la justicia está criminalizando, porque de fondo de lo que se está acusando es de criminalizar la lucha que esta gente ha venido desarrollando. Y en términos legales no se ha podido comprobar ninguno de los delitos que se le acusan, ni de la privación de libertad, porque para eso debería haber como mínimo un testigo, y según lo que vimos en la primera audiencia, los testigos han dicho que ellos no son los que vieron, los que escucharon, o sea, no pueden atestiguar sobre esos hechos ocurridos, y lo que han dicho es de lo que alguien más les contó. Entonces son terceros los que han dado esa información, por lo tanto jurídicamente se les cae esa acusación. No tienen pruebas, no tienen sustento legal ni jurídico para defender ese delito. El otro delito es por el hecho de haber pertenecido a una fuerza, según la tipificación de la fiscalía, es que es un grupo delictivo y se refiere justamente al FMLN. Pero el FMLN fue reconocido por una declaración franco-mexicana, por dos países y por muchos organismos internacionales como una fuerza importante. De hecho, a partir de esa declaración se comenzó una ronda de diálogos a nivel del país y de Latinoamérica para poder encontrar diálogo y un fin al conflicto armado. Si no se hubiera reconocido como una fuerza beligerante, como una fuerza con la cual que había que dialogar en aquel entonces, hubiera quedado la marca en el sistema judicial de que todos los que pertenecieron al FMLN son delincuentes, es la idea que hoy quieren vender. Pero ese argumento jurídica y legalmente se les cae también. Es decir, tienen ahí a 5 compañeros detenidos sin sustento jurídico, sin sustento legal, y más allá de que lo que los tiene son motivaciones políticas. Nosotros hemos dicho que lo que se busca es criminalizar la lucha, lo que se busca es criminalizar a la gente que en aquel entonces decidió abrazar las armas para poder enfrentar a la tiranía que desaparecía, asesinaba, torturaba a diestra y siniestra en nuestro país, y que tuvo que que el pueblo tuvo que organizarse para ponerle paro a eso, y se logró a través de los acuerdos de paz. Si no, hoy mismo los que critican los acuerdos de paz
estuvieran imposibilitados de dar declaraciones públicas adversas a lo que un régimen dictatorial pueda dar. Incluso esas personas estuvieran imposibilitadas de desarrollar reuniones públicas, porque en aquel entonces ese tipo de reuniones o andar la Biblia en la mano era sinónimo de delito. Nosotros condenamos que el sistema judicial esté tratando de enjuiciar a líderes de la comunidad solo por el hecho de haber pertenecido al FMLN. Sería un mal precedente para la historia de nuestro país de que hoy la justicia quiera criminalizar por el hecho de haber pertenecido al FMLN. Y ya se ha demostrado en la historia y reconocido por organismos internacionales que el FMLN, desde que se fundó, ha sido reconocido como una fuerza que hay que escucharla, que tiene opinión sobre el quehacer del país, y como hoy se sigue haciendo. Como partido político, como FMLN, ¿qué apoyo le están brindando a estas personas que están detenidas? Mira, en primera instancia nosotros creemos en la capacidad organizativa de la comunidad y creemos en la capacidad organizativa de las organizaciones que la acompañan a la comunidad. De hecho, hemos visto la solidaridad de más de 100 organizaciones nacionales e internacionales que están acompañando a una comunidad histórica que es un símbolo de organización, un símbolo de desarrollo local. Todo lo que un buen gobierno debiera de hacer sobre su sociedad y sobre el desarrollo de su sociedad, bueno, Santa Marta es un ejemplo de que es posible llegar a niveles de organización, de convivencia social diferente a lo que se puedan vivir en otras comunidades. Entonces hay de varias organizaciones, de la comunidad misma, preparación tanto técnica para dar la batalla legal, para dar la batalla jurídica, pero también para dar la batalla política. Nosotros hemos ofrecido el acompañamiento a esta comunidad, a estos líderes que han sido injustamente privados de libertad, con una sentencia sin sustento, sin argumentos sólidos que se puedan mantener para tenerlos privados de libertad. Ellos debieran ya estar fuera y que el proceso siguiera, la investigación siguiera sin necesidad de que estuvieran privados de libertad. Muchos de ellos con grandes problemas de salud que el sistema penitenciario no lo va a atender. Entonces estamos poniendo en riesgo la vida de líderes de comunidad por ambiciones, por pretensiones políticas de gastar a una comunidad, de gastar a una izquierda. Y entonces nosotros estamos acompañando en ese sentido. Creemos que la solidaridad, independientemente de los partidos políticos, hacia la comunidad debe de ser genuina, y en ese sentido nosotros estamos acompañando esa lucha de la comunidad. Tengo entendido que para este próximo viernes varias organizaciones están convocando a una marcha, a la cual han denominado la Marcha Negra. ¿Qué tanta participación tendrá el FMLN o se mantendrán al margen de esta marcha? Sí, puedo decirte, este fin de semana el organismo de dirección del partido, el Consejo Nacional, tuvo una reunión, no abordamos ningún tema de marchas para este momento. Estamos cerrando procesos internos que necesitamos hacer para seguir avanzando y prepararnos para la batalla futura. Yo particularmente desconozco sobre esa marcha y el FMLN tampoco está, digamos, acompañando esta actividad. No sabemos cuáles son los propósitos, los mensajes, pero creemos que toda organización, sector social y político que tenga algo que decirle a la sociedad salvadoreña puede usar los mecanismos correspondientes y desarrollar las expresiones que hoy en esta sociedad todavía se permite, aunque estén pretendiendo cerrar los círculos, cerrar los canales para hacerlo. Así que si es una demanda justa que va a hacer algún sector, pues nosotros lo más que podemos es desearle éxitos en sus actividades, en sus labores, en función de dar a conocer de seguro problemas que afectan a nuestro país. Ya pasando a otro tema, en el ámbito económico, justamente el presidente Nayib Bukele dio a conocer ayer de que El Salvador había pagado su deuda en bonos, que ascendía más o menos en 800 millones, en la cual muchos medios, tanto nacionales como internacionales, habían mencionado que el país no tenía como la capacidad o que probablemente iba a quedar en un impago. ¿Qué valoración das al respecto de eso? Sí, bueno, mira, como lo que hemos sabido de este gobierno, la práctica que ha tenido este gobierno es que ha buscado endeudarse hasta la coronilla para tratar de ir
resolviendo aspectos cotidianos. De hecho, si ustedes se recordarán, en diciembre se aprobó el presupuesto general de la nación y ya hoy en enero estaban buscando en la Asamblea Legislativa hacer modificaciones presupuestarias. Ese es básicamente un desorden financiero en el gobierno, un gobierno que no transparenta los recursos en cómo se invierten, en qué se gastan, y uno anda en las calles de San Salvador, en las calles de los departamentos. Yo voy seguido a Cabañas, a Cucatlán, a La Paz, y en esos departamentos uno ve que no hay evidencias o ejemplos de donde realmente hay inversiones millonarias de este gobierno. Es decir, es un gobierno de publicistas. Entonces, partiendo de esa poca transparencia que tiene este gobierno, de la poca rendición de cuentas que hacen o la nula rendición de cuentas, y que al contrario de esclarecerlos tratan de privar la información, yo lo que podría sostener sobre ello es que esta medida que está haciendo el gobierno es un poco para vender la imagen, tanto al pueblo salvadoreño, pero principalmente a los organismos internacionales, que les interesa saber que el Estado financieramente tiene una estabilidad, porque no hay ningún banco internacional que le vaya a dar un préstamo si hay imposibilidad de seguir pagando digamos, los préstamos que se adquieren. Entonces, creo yo que es una medida un poco, incluso hasta puede surgir la duda o la inquietud, yo eso lo lanzo como una inquietud, de que producto de los acuerdos que se tuvieron bajo la mesa con la reciente reforma de las AFP, que para todas luces no fue una reforma transformadora, sino que fue a premiar nuevamente la propiedad privada, no descartamos que incluso esos recursos o esa negociación que hubo bajo la mesa pueda ser que hoy se esté utilizando para ir subsanando otras necesidades que el Estado debe resolver ordinariamente. De igual manera, hace unos días se dio a conocer sobre el anuncio de que el país sería sede para Miss Universo. Como sabes, pues es un evento que se desarrolla a nivel internacional. ¿Cómo ves tú que el país esté siendo sede de este evento? Realmente lamentable, porque a través de esos grandes eventos internacionales, donde lo que se apremia es la belleza física, lo que se apremia es el rostro, la sonrisa, por encima de lo que un país puede aportarle a su propia sociedad o que pueda aportar incluso a la humanidad en general, que debería ser un concurso de ciencia, un concurso de arte, de cultura, de pensamiento, y no una actividad como esta, que no es que no sean importantes, pero a qué le contribuye a nuestro país. Por eso digo que es lamentable de que en medio de una situación crítica que vive el país, donde los altos costos de la vida cada día son más elevados, donde los productos para producir la agricultura orgánica cada vez son más elevados, donde hay una gran cantidad de personas injustamente detenidas, donde hay una persecución a los líderes de las comunidades, que venga una actividad como esto a opacar la imagen de la realidad concreta de la sociedad salvadoreña. Y un evento como esto lo que hace es venderle al mundo de que este es un país de las maravillas, un país de la sonrisa, donde puede venir a hacer eventos internacionales, y estoy casi convencido que toda la gente que viene fuera va a venir a consumir a los centros comerciales, va a venir a consumir a los centros de los hoteles de nuestro país, pero no va a ir a los mercados, no va a ir a las comunidades, no va a ir a los centros penitenciarios para ver cómo están las personas que están privadas de la libertad, privadas de libertad. Entonces, es un evento que busca ocultar, que busca desdibujar la realidad sufrida que tiene la familia salvadoreña. Para nadie es desconocido, y yo creo, y ojalá para los que no lo recuerdan, hagamos memoria de aquellos años en 1975, donde también hubo un concurso de Miss Universo, y previo a eso hubo una masacre de estudiantes del 30 de junio, para que de los estudiantes que salieron a protestar, y el gobierno, para no dañar la imagen que quería venderla, incluso se les atrevió a llamarle en aquel entonces
que este era el país de la maravilla, el país de la sonrisa, le pusieron, y recientemente una masacre de estudiantes universitarios que fue aquí en la Avenida 25. Entonces, en la Avenida 25. Entonces, hoy buscan de alguna manera, aunque no son los mismos hechos que sucedieron en el 75, pero buscan también, como en aquella época, ocultar la dura realidad que vive la familia salvadoreña. Si hoy cualquier salvadoreño que está viendo esta entrevista, que va al mercado o al supermercado, a una tienda, a una farmacia, y lo que usted compraba con $20 hace 10 años, hace 5 años, hoy usted tiene menos. Hoy hablaba justamente yo en la actividad que teníamos, recordando a Chafik Handal, con una de las personas que trabaja en el cementerio. Y en el cementerio me decía, mire, si yo antes iba con $40 a un mercado y traía varias bolsitas y hoy solo traigo 2 o 3. Es decir, se ha sentido el incremento del costo de la vida, así como se ha sentido el dolor en algunas familias que inocentemente han sido capturadas. Yo he escuchado algunas expresiones de gente de las comunidades donde dicen, mi papá nunca ha sido pandillero, nunca ha estado en grupos delictivos, nunca ha tenido un delito o nunca ha infringido la ley, y solo por vivir en una comunidad donde hay pandilleros o grupos organizados delictivos, solo por vivir ahí se los han llevado privados de libertad. Entonces, realmente es un maquillaje lo que se quiere hacer con este tipo de actividades, tratando de que el pueblo salvadoreño se quede pendiente del mismo universo, de quién es el más bello, de quién es la más bella, de quién tiene la mejor sonrisa, mientras cuando usted va a comprar los útiles escolares los encuentra cada vez más caros, mientras usted va al mercado y encuentra los productos más caros, mientras hay familias que siguen llorando o con dolor de que tienen a familiares injustamente detenidos en las cárceles salvadoreñas. Entonces, realmente es lamentable que un evento como esto se dé en medio de una situación tan difícil de la que vive la familia salvadoreña. Y para finalizar, ¿cómo se está preparando el FMLN de cara a las próximas elecciones del 2024? ¿Ya tienen algunos prospectos o nombres para lanzar en alguna candidatura, por ejemplo, a la presidencia? Bueno, nosotros estamos preparando las condiciones para ese evento electoral que es básicamente casi en un año ya, donde el pueblo salvadoreño va a elegir, va a premiar a los referentes líderes, a los partidos, o va a castigar en algunos casos algunos partidos o líderes que se puedan desarrollar. Sin embargo, nosotros hemos decidido, como lo hemos dicho ya en una convención, participar en los 4 espacios electorales y generar condiciones para poder hacer que los militantes que tengan el deseo o la voluntad de participar lo hagan. Hasta hoy nosotros como FMLN no podemos decir, miren, estos son nuestros candidatos, pero sí hay militantes del FMLN que han anunciado públicamente que se van a lanzar para algunos espacios, como por ejemplo nuestro compañero conocido en el FMLN como Chino Flores, Manuel el Chino Flores, un militante del FMLN, miembro del Consejo Nacional, ex diputado, con una ardua experiencia en materia legislativa, en materia pública, y justamente él ha dicho ya públicamente que va a participar. Nosotros en el FMLN abrimos las puertas para que gente como él y otros que quieran participen y sean parte de eso. Nadie va a bloquear espacios. También Simón Paz, concejal actual, ex alcalde de Mexicanos, también hizo ya anuncio público de que va a participar en las elecciones, y nosotros como FMLN lo que podemos hacer es abrir las puertas para que ellos participen, concursen y sea la militancia la que ratifique el concurso de estos compañeros. Lo que sí te puedo decir, le puedo decir yo a la audiencia, es que ya hay en los municipios, en los departamentos, lecturas sobre el descontento, la inconformidad que hay de las comunidades, que hay de varios sectores que dicen, no, ya no vamos a votar por nuevas ideas, no vamos a votar por ganas ni por la derecha, queremos una opción de izquierda. Y hay pláticas, búsquedas de gente que quiere acompañar al FMLN en esta contienda electoral, y nosotros hemos dicho, es un partido que va a estar abierto
que estamos ya en la ruta de los diálogos. De hecho, habemos 5 personas, me incluyo dentro de ese equipo, para ir a la búsqueda de las alianzas, para ir a la búsqueda de las coaliciones y vamos a platicar con universidades, vamos a platicar con sectores sociales, vamos a platicar con organizaciones, con ONG, con partidos políticos, en función de ir encontrando puntos en común para enfrentar las difíciles situaciones que vive nuestro país. Entonces, estamos ya, digamos, en marcha de ese trabajo. Nosotros tenemos optimismo de que estas elecciones vamos a contar con el apoyo, con el respaldo de buena parte del sector productivo de nuestro país. Vamos a contar con el acompañamiento de un sector crítico del país que ha decidido ponerle fin a un grupo económico, político que hoy controla el Ejecutivo, que tiene todo el poder a nivel del aparato estatal y no ha cumplido con las promesas que le hizo el pueblo salvadoreño. Dijo que iba a quitar las FP, ahí las sigue manteniendo. Dijo que iba a dar $300 a los veteranos y a los ex militares y siguen las mismas cuotas que les dejaron los gobiernos del FMLN. Dijo que iba a hacer un tren del Pacífico y todavía no han puesto ni la primera piedra. Dijo que iban a hacer el aeropuerto allá en la Unión y no se ha hecho más que las maquetas. Dijeron de que iban a hacer el Hospital Rosales, tenían todos los recursos y no lo han hecho. Es decir, un gobierno, un régimen que tiene el control total para poder cambiar la difícil situación y las injusticias que vive el país y no lo han hecho, no se han atrevido a hacerlo. Al contrario, siguen beneficiando a un grupo muy reducido de los ricos, de los que controlan este país y desfavoreciendo a las grandes mayorías de nuestro querido Salvador.